Muy buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y de su titular, el doctor Jorge Negrete Corona, les doy la bienvenida a esta sesión de ortopedia pediátrica, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos de uso de órtesis en ortopedia pediátrica, evidencia, que será coordinada por la doctora Gabriela Morales Pirela. A continuación los dejo con la doctora Morales y que pasen muy buena noche. Gracias. Hola, buenas noches a todos a esta sesión general que se hace pues cada 2 meses en ortopedia pediátrica. Esta vez pues les doy la bienvenida con un tema que yo creo que pues se ha dejado pasar por mucho tiempo, que es el uso de ortesis en niños, ¿no? Muy comunes, muy recomendadas, muy utilizadas, pero actualmente la medicina se basa en evidencia. Y entonces la intención de esta sesión es con los profesores aquí presentes, eh, saber cuál es la evidencia real de la indicación de las ortesis en ortopedia pediátrica. Voy a iniciar presentando a cada uno de los profesores y luego los vamos a dejar con ellos. Primero agradeciéndoles su participación. Voy a agradecer particularmente al doctor Silvestre de la Fuente, quien me ayudó a realizar este programa. Vamos a iniciar con la doctora Daniela Velázquez. Ella es médico ortopedista pediatra. Bueno, todos los que están aquí presentes hoy son ortopedistas pediatras, médico del staff del Hospital Schreiner para niños de la Ciudad de México, igual lleva la clínica de deformidades de reconstrucción ósea y deformidades angulares. Por el mismo motivo va a dar el tema de aplicación de las ortesis en pacientes con deformidades angulares y rotacionales. Vamos a continuar con el doctor Alejandro Davagui, igualmente ortopedista pediatra egresado del Hospital Schreiner, quien también hizo un segundo posgrado en cirugía de columna pediátrica en la Universidad de Michigan y es miembro de la Scoliosis Research Society. Es también staff del Hospital Centro Médico ABC. Él nos va a hablar del uso de los corsés en el tratamiento de escoliosis. Seguimos con el doctor Jorge Gómez Chavarría, quien también pertenece al Hospital Schreiner para niños. Él está encargado del laboratorio de marcha y nos va a hablar de la utilidad de las ortesis en pacientes con parálisis cerebral infantil. Vamos a continuar con el doctor Miguel Hernández, quien es cirujano de mano, igualmente staff del Hospital Schreiner, así como del Hospital Español, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Mano y Microcirugía, y va a hablar sobre las alteraciones de las mismas, de las ortesis en alteraciones de miembro superior. Este uso de ortesis en alteraciones del miembro superior. Y vamos a finalizar con el doctor Clemente Hernández Gómez, quien igualmente es ortopedista pediatra, staff del Hospital Schreiner, Faculty AO, y él va a hablar de las patologías de pie. Suena bastante, tratamos de cubrir la mayor del programa, pero sé que todos los profesores hicieron un gran esfuerzo por hacerlo lo más dinámico posible. Muchísimas gracias, el auditorio es de ustedes, bienvenidos sean todos. Buenas noches a todos. Le agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia la invitación, a la doctora Gaby Morales, titular del capítulo de Ortopedia Pediátrica, y al coordinador, el doctor Silvestre Fuentes. Vamos a hablar del uso de órtesis en deformidades angulares y rotacionales. Muy bien. Bueno, este cuadrito nos da un resumen de qué tipo de deformidades tenemos o podemos tener en las extremidades inferiores. Respecto al plano frontal y sagital, hablamos del plano, las deformidades angulares, perdón. En el plano frontal hablamos de varo valgo, en el sagital de ante o recurvatum. Respecto a las deformidades rotacionales, nos expresaremos de ellas de acuerdo al segmento, ya sea el fémur o la tibia, con una anteversión o retroversión, o torsión tibial interna o externa. En medio de ellas podemos encontrar las deformidades oblicuas o de traslación. Hablando específicamente de las deformidades angulares, estas son las que se encuentran en el plano frontal y se refieren a la desviación del eje mecánico de la extremidad hacia medial o lateral. Si bien tienen una expresión clínica, se refieren más bien a una medición radiográfica que puede manifestarse de distintas formas. Las deformidades angulares en la infancia son realmente muy frecuentes y se considerarían anormales solo si estuvieran por fuera de 2 desviaciones estándar
de la edad correspondiente. Es decir, un niño de 1 año no se comporta de la misma forma que un adolescente de 11. Y estos parámetros en este cuadro en particular fueron desarrollados desde hace muchos años en la medición de ángulos femorotibiales. Sin embargo, la medición actual de la desviación del eje mecánico se hace a expensas de esta medición, que es el eje mecánico, que es una línea que se traza del centro de la cabeza del fémur al centro del tobillo y tendría que pasar por el centro de la rodilla. Podría tener una desviación hacia medial aproximadamente de 10 milímetros, es decir, una desviación en valgo. La expresión de lo que se mueva esta línea del centro de la rodilla se describe como mechanical axis desviation o desviación del eje, ya sea hacia varo o valgo. En la infancia, ya les decía, los límites normales son hasta 2 desviaciones estándar. Esta es un poco la gráfica de cómo nos comportamos. Antes del año y medio probablemente estamos bien en una tendencia en varo, que entre los 2 y 3 años hace un pico máximo de valgo, que va acompañado de algunas deformidades rotacionales que hablaremos más adelante. Y por último, hace una corrección alrededor de la adolescencia. Es decir, esto es progresivo y se mueve respecto al tiempo. Este es un ejemplo de una pequeñita que vimos a los 4 años de edad, que se veía clínicamente notablemente en valgo, pero que no hicimos nada, solo dejamos pasar un par de años y vimos cómo hace la corrección del eje mecánico de forma espontánea. Es decir, de repente hay que darle tiempo al tiempo. Cuando no tenemos algún antecedente que nos genere pensar que estamos en un rango patológico. Y entonces, ya decíamos, pueden ser deformidades fisiológicas o pueden estar acompañados de algún problema más bien congénito, hemimelia peronea, hipoplasia femoral, metabólicas como el raquitismo, ya sea con deficiencia de vitamina D o bien por alguna enfermedad genética como el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta, mucopolisacaridosis, secuelas de lesiones en la fisis, fracturas, infecciones, etcétera, o bien que tengan una consideración idiopática, como la enfermedad de Blount que vemos en este caso. En el plano sagital estamos hablando que la desviación del eje es hacia adelante o hacia atrás, y entonces podemos ver esta línea que pasa por detrás del eje anatómico del hueso en el plano sagital, o bien por delante, que esto sería antecurvatum, y el segundo recurvatum. Es mucho menos frecuente, está asociado a veces a lesiones fisarias o ligamentarias, pero hay que considerarlo siempre que tenemos 2 planos de corrección, y esto es lo que nos genera este plano oblicuo, deformidades que tienen, que esta es realmente patológica, como es la ortosis congénita de tibia, con una desviación hacia lateral y hacia anterior. En un plano axial hacemos la planeación de la corrección y determinamos cuántos grados está hacia lateral o hacia medial, y hacia anterior y hacia posterior, y unimos la bisectriz y este es el eje de la deformidad. Las deformidades rotacionales suceden en el plano axial y repercuten en la alineación articular. Se puede hablar de anteversión o retroversión, y de forma patológica está descrito en algunos artículos que se llama antetorsión en el fémur o torsión tibial interna o externa patológica a nivel de las tibias. Importante ver el centraje de las rótulas y su visión hacia enfrente siempre que hagamos la evaluación clínica. Si hablamos a nivel del fémur y vemos un paciente en decúbito dorsal, vemos que cuando el cuello está técnicamente paralelo al piso, estamos hablando de una retroversión, y cuando mandamos este piecito paralelo al eje horizontal, vemos que el pie tiende más bien a neutro o incluso un poco lateral. En la anteversión, el cuello está dirigido hacia enfrente, y cuando corregimos la dirección del cuello hacia la horizontal, tenemos una desviación del pie hacia adentro, y en la antetorsión, que es patológica, se dirige mucho más hacia adentro, ya considerándose severa. Debemos entender que las deformidades en la infancia rotacionales en la mayoría de los casos son fisiológicas, y hay una variabilidad por edad y género, como se muestra en este cuadro. Es el perfil rotacional
diseñado por el doctor Stageli, en donde hay varios parámetros como la progresión de la marcha, que en edades más pequeñas es más bien negativa y va mejorando conforme van creciendo, o la rotación interna, que hay una variabilidad entre hombres y mujeres, la rotación externa, que va tendiente hacia la negatividad, y el ángulo muslo-pie, en donde también la tendencia es que son más bien negativos hasta el término del desarrollo, en donde vuelve a ser interno, pero en el pico máximo de desarrollo es más bien neutro. No olvidar que en la cuestión patológica, las deformidades rotacionales pueden tener una asociación con las deformidades angulares, y aquí vemos una torsión tibial externa severa que cuando ponemos las rótulas al cenit se acompaña con una deformidad en varo. Todas estas patologías pueden derivar a ver alteraciones rotacionales y hay que descartarlas. En un paciente que tenga un problema neuromuscular o una displasia de desarrollo de la cadera, en las primeras etapas podemos ver más bien una rotación externa, rotación interna asociada a pie equinovaro, pie plano rígido o un astragalo vertical. También podemos ver rotación externa y una deformidad en varo, una enfermedad de Blount de inicio temprano. En pacientes un poquito más grandes, el genu valgo, que es, les decía, el pico máximo de la edad, en donde podríamos presentarlo como forma normal, y en una patología ya como una enfermedad genética como la mucopolisacaridosis, acondroplasia, etc. Y la anteversión femoral con o antetorsión tibial en pacientes, por ejemplo, con PERTES, rotación externa muy importante, epifisiolistesis, y el Blount de la adolescencia que acompaña el varo de la torsión tibial interna. Entonces, si nosotros hacemos una buena historia clínica, tenemos todos los antecedentes familiares, patológicos del niño, evaluamos la marcha, los arcos de movimiento, si hay asociación a contracturas musculares o articulares, si hay estabilidad de las articulaciones y los ligamentos, si hay asociada una discrepancia de longitud, podremos tomar el diagnóstico correcto. Si eventualmente requerimos tomar una radiografía, es la forma correcta para hacer las mediciones estándar. No está indicado en todos los niños, sobre todo en quienes pensamos que tienen deformidades fisiológicas, pero tendrían que hacerse eliminando el factor rotacional, poniendo la rótula siempre al centro. En algunos pacientes podemos obtener imágenes sagitales, como nosotros tenemos el EOS en nuestro hospital, y si la alteración rotacional nos hace mucho ruido en la deformidad angular, hacer una reconstrucción tomográfica e incluso una resonancia magnética. Todas estas órtesis se encuentran en el mercado y pueden vendérselas con previa fabricación en páginas de internet, con cinturones, resortes, modificaciones del calzado, aparatos rígidos, estabilizadores de cuero, pero en ningún artículo encontrarán que está justificado su uso como parte del manejo de las deformidades fisiológicas. No cumple ningún manejo en la alteración. El consenso es que incluso en enfermedades, o sea que sí es patológico, no hay la consideración de que sea un cambio en el tratamiento. Algunos artículos mencionan, por ejemplo, en la enfermedad de Blount, que en la clasificación 1 y 2 podrían ser valiosos. Sin embargo, no ha habido evidencia de quienes no se trate tengan una resolución espontánea y haya sido causada por la órtesis. Otro artículo en donde nos dice que no modifica la historia natural y que deberíamos más bien desincentivarlo, y que en algunos pacientes con algunas consideraciones patológicas, como ya les platiqué, sobre todo neuromusculares, son más bien estabilizadores externos que le dan soporte al paciente para que mejore su desempeño de marcha, pero no corrige ninguna deformidad. De esto nos hablará más adelante el doctor Gómez, pero no debemos de utilizarlo o pensar o ofrecerlo como algo que corrija la deformidad angular. Y el resumen de todo esto es que no hay evidencia científica que avale el uso de órtesis en deformidades fisiológicas, no aceleran el proceso de alineación o de rotación, y en casos patológicos
puede dar la falsa sensación de tener un tratamiento y retrasar la decisión de tratamiento quirúrgico, que si es realmente patológico y no vemos una mejoría con el paso del tiempo, será inevitable y es el estándar de oro para la cuestión terapéutica y no debemos retrasarlo. Agradezco mucho al colegio la oportunidad de esta participación y queda atento para las dudas y comentarios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy me tocó hablar del uso de órtesis en escoliosis. Antes de empezar, pues me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación. Entonces, bueno, a manera de introducción, bueno, la escoliosis, como todos ustedes saben, es una curvatura de más de 10 grados en el plano coronal. Es una enfermedad pues bastante prevalente en la población mundial. Se calcula que hasta el 3% de la población mundial tiene escoliosis y que de este 3%, del 0.3 al 0.5% de los niños menores de 16 años tienen curvas progresivas. Entonces sabemos que la escoliosis de más de 50 grados tiene un alto potencial de progresión después de la madurez esquelética. Y bueno, que estas escoliosis progresivas predisponen a la edad adulta a dolor, alteraciones en la mecánica ventilatoria, alteraciones psicosociales, a una disminución en la calidad de vida e incluso de la expectativa de vida. Entonces, este es el motivo por el cual tratar de evitar que una persona a la madurez esquelética llegue a tener este tipo de escoliosis que van por arriba de los 50 grados. Entonces, dentro de las opciones no quirúrgicas para la escoliosis, hay varias que se han estado estudiando y viendo desde el punto de vista de su efectividad, dentro de las cuales sabemos que la órtesis tóraco-lumbosacra, o también llamada corsé, es la que realmente ha mostrado tener una mayor efectividad. Se han estudiado otras alternativas como la estimulación eléctrica, ejercicios de biofeedback, la manipulación, particularmente contracción, y finalmente la terapia física, algunas modalidades como el método de Schroth, que es el más popular actualmente. Sin embargo, se ha visto que todas estas modalidades, pues realmente en comparación a una mera observación, pues tienen la misma efectividad, por lo cual se ha mostrado que no son realmente efectivas para el control de la escoliosis. Entonces, dentro de los objetivos del uso de una órtesis en escoliosis, bueno, pues es, como les decía, lo principal es evitar la progresión de la escoliosis a más de 45 grados, alinear la columna a través de la aplicación de una fuerza externa y permitir el crecimiento sin progresión de la escoliosis, situaciones particularmente importante en la llamada escoliosis de inicio temprano, que es aquella que se presenta antes de los 10 años. Dentro de la evidencia más sólida que se ha presentado, esto particularmente en los últimos 10 años, es este estudio que salió en el New England Journal of Medicine, por su relevancia, el cual habla de los efectos de colocar una órtesis en escoliosis idiopática del adolescente. Este es probablemente el estudio más grande y con mejor metodología que se ha realizado. Es un estudio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado, en el cual se tomaron a dos grupos, uno en el cual únicamente los pacientes eran observados, 96 pacientes, y 146 en el cual se utilizaba una órtesis tóraco-lumbosacra. Los pacientes que se incluyeron para el uso para ambos grupos fueron pacientes esqueléticamente inmaduros, con un Riser menor a 3, y lo que observaron es que en el grupo del uso de la órtesis tóraco-lumbosacra había un éxito del 75% de estos pacientes para evitar la progresión a más de 50 grados. Observaron que había una asociación significativa desde el punto de vista del tiempo de uso del corsé. Esto quiere decir que es dosis dependiente, viendo que el número de horas necesarias
al día de uso mínimo eran de 12.9 horas. Y también observaron que menos de 6 horas de uso al día, pues realmente eran equiparables a únicamente un tratamiento con observación. Quiere decir esto, pues como si no lo usaran. Realmente midieron también la calidad de vida con esta escala que es PETS-QL, en la cual vieron que no había realmente una diferencia en la calidad de vida en los pacientes con y sin uso de corsé. Y dentro de las complicaciones que observaron realmente fueron muy pocas. En 12 pacientes únicamente observaron que había irritación cutánea. Entonces, bueno, con este estudio que previamente mencioné, bueno, pues vemos que realmente es un tratamiento que si se coloca de manera adecuada en el paciente ideal, pues tiene una alta efectividad. Sin embargo, bueno, pues mucho se ve alrededor de este tipo de tratamientos debido a que los pacientes habitualmente pues tienen un pobre apego al tratamiento, ¿no? Esto demostrado en este estudio, en el cual miden la satisfacción y la calidad de vida en los pacientes que usan corsé, particularmente en la escoliosis idiopática del adolescente, encontrando que tiene un impacto negativo en la calidad de vida hasta en un 53% de los pacientes, particularmente en los rubros de impacto psicosocial, la vida social de los pacientes y sobre todo en el ambiente escolar. Situación que obviamente, bueno, pues hay que discutir con los pacientes y que en ocasiones incluso hay que tratar con apoyo psicológico. Entonces, corsés, como les decía, hay muchos. El objetivo es que sea tóraco-lumbo o sacro, en el cual se aplique una fuerza externa para controlar la escoliosis. Todos estos que ven en la pantalla, bueno, son tipos de corsé, que no está el tipo Boston, uno que se llama Rigo-Chenot, Providence, algunos otros con modificaciones, incluso con partes metálicas, y el de arriba de la parte superior de la derecha es un corsé de uso nocturno que se llama Charleston. Entonces, bueno, en cuanto a las indicaciones, bueno, necesitamos como primer requisito que sean pacientes esqueléticamente inmaduros, que tengan un Reiser 3 o menor, o una clasificación en la escala de Sanders de madurez menor a 4, que la curva que se pretende controlar vaya entre los 20 a los 40 grados. Sabemos que curvas menores de esto, pues realmente no se puede, no se aplica una fuerza lo suficientemente importante como para reducir la escoliosis, y que pues realmente curvas mayores de esto difícilmente las vamos a poder controlar y prácticamente ya están en un rango quirúrgico. También es importante que el ápex de la curva que vamos a controlar pues esté entre T7 o AL1 en cualquiera de estos niveles, particularmente que en pacientes deambuladores. ¿Por qué? Porque se ha visto, sobre todo en pacientes neuromusculares, que cuando estos no son deambuladores, realmente la tolerancia al corsé es muy poca, debido a que están la mayor parte del tiempo sentados, por lo cual realmente las etiologías para poner un corsé, pues prácticamente es escoliosis idiopática y neuromusculares. En niños muy pequeños se ha intentado poner el corsé, pero se ha visto que realmente la aplicación de las fuerzas realmente no es suficiente, por lo cual en niños, sobre todo menores de 4 años, se prefiere colocar yesos seriados de columna a un corsé debido a los resultados que se han mostrado. Ahora, en escoliosis congénita. En escoliosis congénita se creía que realmente el uso del corsé iba a modificar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que la progresión en la escoliosis congénita es dependiente de la malformación vertebral, que la malformación vertebral tiene pues núcleos de crecimiento específicos y que realmente la aplicación de una fuerza externa no va a modificar la curva principal. Sin embargo, bueno, se ha intentado poner un concepto para la corrección de curvas compensatorias con éxito. Sin embargo, también se ha visto que la corrección de estas curvas compensatorias, pues realmente lo que puede hacer es desbalancear la columna, por lo cual realmente pues no es un tratamiento que idealmente se use en escoliosis congénita.
La efectividad, desde el punto de vista cuando se aplica un corsé, sabemos que la corrección que obtenemos una vez usando el corsé es importante. Varios autores han estudiado esto. Por ejemplo, el doctor Emmons en Boston vio que se requería de un mínimo de un 50% de corrección de la escoliosis con el corsé para que fuera efectivo. Landauer, también sus colaboradores, vieron que necesitaban más de 40%. Goodbody vio que más de 45%. Katz vio que mínimo 25%. Y bueno, con todos estos estudios y haciendo una revisión sistemática, se vio que realmente la cifra mínima indispensable pues era 30% de la corrección de la curva, obteniendo pues realmente la efectividad que da un corsé, que es un 75%. Entonces, a manera de conclusión, es importante mencionar que, bueno, que el corsé sí es un tratamiento efectivo que se debe de usar. Sin embargo, la adecuada selección del paciente es sumamente importante. Como les he dicho, el rango de efectividad, bueno, pues es un rango corto, que es entre 20 y 40 grados, ¿sí? El apego es muy importante. Sabemos que mínimo 12.9 horas al día para obtener la efectividad que el corsé nos ofrece. Es muy importante revisar la adecuada fabricación del corsé y cómo lo están usando, ya que, como les mencionaba, si el corsé realmente no está produciendo la corrección que se menciona, que es mínimo 30%, pues no será exitoso el tratamiento. Muchas gracias. Buenas noches, agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y es un honor para mí participar en el capítulo de Ortopedia Pediátrica. La conferencia que vamos a impartir será la de utilidad de las órtesis en pacientes con parálisis cerebral infantil. Yo me llamo Jorge Gómez Chavarría y participo en el Hospital Los Raños para Niños de la Ciudad de México. En cuanto a los objetivos de nuestra conferencia, es conocer las indicaciones de las órtesis en la parálisis cerebral, conocer la función del pie y el tobillo en la marcha y describir las órtesis utilizadas en la extremidad inferior de este tipo de pacientes. La información que aquí obtenemos pues, fue realizada por el doctor John Davis del Hospital Les Rainers de Sacramento, quien se ha dedicado y ha participado en la divulgación científica del tratamiento ortésico en los pacientes con parálisis cerebral. Vamos a iniciar por las indicaciones de una órtesis en estos pacientes, las cuales son proteger el resultado del procedimiento quirúrgico, prevenir el desarrollo o deterioro de deformidades del sistema musculoesquelético con el crecimiento y mejorar la marcha. Dentro de las características que debemos tomar en cuenta para indicar una órtesis, pues son los materiales, dentro de los cuales se encuentra el polipropileno, la fibra de carbono, además de que hay que considerar la edad del paciente y los trastornos que tiene. Es muy importante que debemos conocer la función del pie y del tobillo en la marcha. Para esto, el pie se ha dividido en 4 segmentos, de los cuales el segmento número 1 corresponde a la tibia, el segmento número 2 corresponde al retropié, que está formado por el astrágalo y el calcáneo, el segmento del medio pie, que es del astrágalo, la primera cuña en el lado medial, y el cuboides y las cuñas en el lado lateral, y el antepié que está formado por los metatarsianos y los dedos. En una proyección axial, como observamos en esta imagen, el pie está dividido en 2 columnas, la columna medial que corresponde al primer rayo, junto con la primera cuña y el escafoides, y la columna lateral que corresponde al quinto rayo, junto con el cuboides. Los movimientos del pie a nivel de la marcha dependen de la zona en la que estemos evaluando el pie. A nivel posterior o conocido como el retropié se evalúan los movimientos de inversión y eversión. A nivel del antepié, dependiendo si es hacia la línea media del cuerpo, sería la aducción, y así es lateral de la línea del cuerpo es la abducción. Y la supinación, que es la combinación del movimiento de inversión más aducción. La pronación, que es la combinación de la eversión y la abducción. Es importante conocer lo que corresponde al ciclo de la marcha. En estos esquemas podemos observar que el ciclo de la marcha está constituido por 2 fases, o un paso está constituido por 2 fases. La inicial, que es la de apoyo, que corresponde al 60% de un paso, y la fase de balanceo, que corresponde al 40%. A su vez, la fase de apoyo, que está dividida en la fase de carga,
en la fase media, en la fase terminal y en la fase del prebalanceo. La fase del balanceo está dividida en la etapa inicial del balanceo, la etapa media y la etapa terminal. Entonces, a nivel del pie y el tobillo, la fase de apoyo del pie en el ciclo de la marcha está dividida en 3 segmentos. El primero que consiste en el apoyo del talón, que corresponde al primer rocker y es la respuesta de carga, como podemos ver en esta imagen. La segunda, que es corresponde al segundo rocker y el apoyo está a nivel del tobillo, lo que favorece la estabilidad en el apoyo medio, que aquí vemos en la segunda flechita. Y la tercera, que es el tercer rocker, en la cual el apoyo es llevado a cabo a nivel del antepié y corresponde a la fase de apoyo terminal del ciclo de la marcha, como podemos observar acá. Ahora, en los pacientes con parálisis cerebral existe un imbalance muscular, tanto en los grupos flexores plantares, en los cuales aumenta la fuerza y el tono muscular en relación al grupo de los flexores dorsales, y a su vez también hay un imbalance entre el grupo de los supinadores y pronadores del pie. A nivel cinemático, nosotros podemos observar la representación gráfica de estos 3 rockers que representan esta curva, tanto la flexión plantar como la flexión dorsal, en la primera fase que corresponde al apoyo del paso. Bien, las alteraciones que se han descrito a nivel del pie y el tobillo en la marcha en este tipo de pacientes con parálisis cerebral son 3. En el equino, en el cual consiste que hay una flexión plantar y corresponde a una mala alineación del retropié. La segunda deformidad es el equino plano valgo, como lo observamos en la imagen intermedia, en la cual hay un equino del retropié, hay pronación del medio pie y del antepié. Y la última es el equino cabo varo, en la cual hay un equino del retropié, supinación del medio pie y del antepié, como podemos observar en esta imagen. En relación a las órtesis que debemos conocer y que son las más utilizadas para el tratamiento de estos pacientes, son 6, las cuales son la órtesis del Laboratorio de Biomecánica de la Universidad de California, por sus siglas UCBL, la órtesis supramalleolar, la órtesis con hoja posterior, la órtesis de pie y tobillo articulada, la órtesis de pie y tobillo rígida y la órtesis de pie y tobillo con reacción a piso. Describiremos cada una de ellas. En la de la Universidad de California, esta tiene contacto en la superficie plantar del pie, está utilizada para deformidades aisladas leves y pasivamente corregibles, mejoran el balance al apoyar, pero no mejoran la función de la marcha y por lo tanto no va a corregir desviaciones torsionales en estos pacientes. En la órtesis supramalleolar el contacto está en la planta del pie, en la zona medial y lateral del tobillo. Trata deformidades leves y corregibles pasivamente. Está indicada para corregir deformidades en supinación y pronaciones excesivas del pie en la fase de apoyo y al igual que la anterior no corrige las desviaciones en la marcha. Aquí nosotros podemos observar en la imagen cómo los apoyos se encuentran a nivel del malleolo medial y malleolo lateral del tobillo y a nivel plantar de toda la superficie del pie. La órtesis de hoja posterior, la utilidad que tiene es que controla la excesiva flexión plantar del tobillo en la fase de balanceo y permite la dorsiflexión del tobillo en el segundo rocker y aumenta el tercero. Facilita actividades que requieren flexión dorsal del tobillo como levantarse del piso o subir escaleras. Controla la flexión plantar excesiva causada por debilidad de los músculos flexores dorsales. Y la contraindicación es que no debe ser utilizada en flexión dorsal excesiva o en flexión plantar en el segundo rocker. La órtesis tobillo-pie articulada controla la flexión plantar excesiva durante la fase de balanceo y permite la flexión dorsal de la fase media y terminal del apoyo. Facilita actividades que requieren flexión dorsal del tobillo, como levantarse del piso, mejora la longitud del paso y la velocidad de la marcha. Y sin embargo, no está indicada en flexión dorsal excesiva del tobillo ni en el segundo rocker. Como podemos darnos cuenta, esta y la órtesis en hoja son similares en cuanto a sus indicaciones o de características, pero no son iguales. A diferencia de esta, la articulación está a nivel de lo que corresponde en el retropié, la cual puede ser a través de una bisagra o de ligas. La órtesis tobillo-pie rígida bloquea el tobillo en posición plantígrada, manteniendo una fijación rígida entre el segmento de la tibia y el pie. Es efectiva en controlar la flexión plantar excesiva en fase de balanceo, mejora la velocidad de la marcha al aumentar la longitud del paso y está utilizada para deformidades leves a moderadas, básicamente en deformidades como el equino plano valgo y el equino cabo varo. No está indicada en la flexión dorsal excesiva del tobillo. Y la órtesis con
reacción a piso, esta bloquea el tobillo y proporciona una resistencia máxima a la dorsiflexión del tobillo. Corrige la hiperflexión de la rodilla, está indicada para el patrón de marcha agazapada. Sin embargo, existen ciertas contraindicaciones, dentro de las cuales debemos considerar que si el paciente tiene una contractura en flexión de cadera de 30 grados o más, de la rodilla de 20 grados o más, y un ángulo muslo-pie externo mayor de 15 grados. Podemos darnos cuenta que en su diseño presenta una zona rígida en la parte anterior a nivel proximal, lo que va a servir para favorecer la extensión de la rodilla. Vamos a presentar un caso clínico mediante el análisis cinemático de la marcha. Se trata de un paciente femenino de 13 años de edad, clasificado como un gross motor tipo 2, y el motivo es una contractura en flexión de la rodilla. Nosotros podemos darnos cuenta aquí en su patrón de marcha, en la vista frontal, como la rodilla derecha prácticamente está en extensión, luego una flexión mínima, a diferencia de la del lado izquierdo, en la que podemos observar que logra una flexión mayor que el lado contralateral, más sin embargo no logra una extensión completa. En la vista sagital nos podemos dar cuenta de los cambios que hemos descrito previamente. En el análisis cinemático, como podemos observar aquí en la parte inferior, a nivel de la rodilla en el plano sagital, nos damos cuenta que durante todo el paso la paciente mantiene una flexión y a nivel del tobillo tiene ausencia del primer rocker, por lo que se le indica una ortesis de reacción a piso, como podemos observar en estas imágenes. En el estudio cinemático de control, vemos cómo ya la paciente logra con sus órtesis la extensión de las dos rodillas, lo cual facilita, y vean cómo aumenta la velocidad y la longitud de los pasos. En las gráficas del estudio cinemático que le fue realizado, podemos ver que la paciente ya, sus movimientos de extensión son prácticamente normales y aumenta también la flexión, a diferencia de que en el tobillo pues mantiene una flexión dorsal. En este resumen, que fue publicado en el 2007, pues se encuentran todas las características de estas órtesis que hemos mencionado, y debemos recordar que es importante entender la marcha en los niños con parálisis cerebral y sus anormalidades. La prescripción incorrecta de las órtesis en niños con la parálisis cerebral puede evitar una mejora o producir efectos negativos en la marcha, y la eficacia de la órtesis depende de la intervención y cooperación del paciente y de la familia. Pues agradezco su atención y muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor Miguel Hernández, soy cirujano de mano y cirujano de mano pediátrica. Yo trabajo en el Hospital Shriners, estoy a cargo de la clínica de cirugía de mano y soy adscrito en el Hospital Español. Vamos a hablar un poco acerca de la evidencia científica relacionada con las férulas y las órtesis de la extremidad superior. Bien, ¿nos tocó bailar la más fea con este tema? No necesariamente, si bien es un tema que carece de a veces un poco de sustento. Esto, bueno, al hacer la revisión para esta plática, me di cuenta que hay muchas zonas en las cuales podemos obtener muchísima información, hacer trabajos de muchísima calidad, sin necesariamente hacer un gasto excesivo como en algún otro estudio. Vamos a hablar en primer lugar acerca de las lesiones tendinosas que se presentan en los niños. Okay. Esto es importante porque en este tipo de patología no solo es necesario contar con una buena ortesis para poder tratar estos problemas. O sea, se debe relacionar con una técnica quirúrgica correcta con la cual se pueda restaurar la anatomía de los tendones, así como un protocolo rehabilitatorio postoperatorio. En cualquiera de estos puntos, si falta alguno, el tratamiento pues no va a ser adecuado y vamos a tener una serie de complicaciones. En esta ilustración está la técnica de Segner, que fue una modificación de algunas técnicas más conocidas como la de Ikuta y la del Dr. Klein, ¿no? Esto se publicó inicialmente en 95
Es un trabajo de Segner con otro gigante de la cirugía de mano pediátrica, el doctor Dieter Bock-Gramko, que es conocido por varios cirujanos de mano por contribuir a la realización de la técnica definitiva de la pulgarización. Este tipo de técnicas, aquí es donde empieza lo interesante, ha sido avalada por varios estudios en los cuales se ha estudiado la biomecánica de esta técnica, como los trabajos de Betts y Lee, en el cual se pudo determinar cuál era la tensión que se necesitaba para lograr una brecha de 2 milímetros en la reparación tendinosa, así como la carga con la que fallaba esta reparación. Son dos conceptos muy importantes porque de esto va a depender qué tanta potencia le podemos imprimir al tendón reparado en una fase temprana. En este caso tenemos este tipo de férula, que vamos, de esta hay varias modificaciones. Este en particular está hecho de un material termoplástico. Como pueden ver, tiene un tubito de un material flexible que permite conducir un resorte que le da una tensión entre 0.4 y 0.8 al dedo para realizar la flexión y extensión del dedo de una forma activa, y que de esa manera nos permita ir deslizando poco a poco el tendón reparado, y por otra parte evitar que se forme fibrosis que vaya a atascar esta reparación. Esto particularmente en adolescentes, que son pacientes que ya pueden participar de una manera mucho más consciente con el terapeuta, y de esa manera obtener un resultado pues bastante bueno y bastante cercano a lo que se podría tener con un adulto. Esto se acompaña, en este trabajo en particular, por este protocolo de rehabilitación tendinosa que se conoce como el protocolo vienés, en el cual pueden ver que se tienen varias fases, de 1 a 6, de 7 a 8 y de 9 a 12 semanas, en las cuales se va permitiendo que el paciente vaya, en primer lugar, utilizando este tipo de férula que les presenté, que se conoce como ortesis Iley, y después iniciar unas fases de movimiento cada vez más activo hasta permitir que la mano pueda tener una movilidad activa completa una vez que el tendón haya cicatrizado por completo y no tengamos el riesgo de que se vaya a romper o vaya a tener alguna complicación. De esta forma, se han analizado los resultados que se tiene con esto, y de acuerdo a la evaluación de Bock-Gramko y la modificada de Strickland, se obtienen resultados excelentes, como pueden ver, en un porcentaje altísimo de pacientes. Como en todo, hay pacientes que no les va tan bien, pero afortunadamente es un número significativamente menor que aquellos pacientes con resultados excelentes o buenos. La clasificación de Bock-Gramko es un score de 14 puntos, y Strickland evalúa el movimiento total de las articulaciones en función del porcentaje de esto. Un tema muy espinoso es qué hacemos con los niños, con los más pequeñitos. Ellos no pueden someterse a un programa como el que acabo de presentarles, porque precisa que el paciente pueda participar con su rehabilitación, y hacer esto con niños de 3 o 4 años a veces no es tan sencillo. No obstante, hay variantes como esta ortesis, una ortesis de uso parcial, que puede dejarse inicialmente a permanencia durante 1 o 3 días para lograr que se desinflame el sitio quirúrgico, y a partir del 4º día iniciar con un retiro 4 veces al día para poder hacer ejercicios de flexión y extensión de cada una de las articulaciones 5 veces por 5 segundos. De esta manera vamos a estar favoreciendo que el paciente esté continuamente haciendo el movimiento, aunque sea en forma pasiva, de las articulaciones de cada dedo. Es importante señalar que tiene que estar la mano colocada sobre algún cojín o algún aditamento especial, como lo que se ve en la ilustración de la derecha, para que de esa manera podamos disminuir la tensión que se genera sobre los tendones al momento de estar movilizándolos. Con este tipo de protocolos se ha logrado hacer varios estudios, como este que se realizó en Suecia, en el cual se hace una evaluación de cada uno de los pacientes. Como pueden ver, son varios que sí pertenecen ya a la adolescencia, pero tenemos varios que son pequeñitos, menores de 10 años, el más pequeño es de 3 años. Y de esta manera los resultados que se van obteniendo son
bastante satisfactorios en una población que, pues en principio, resulta bastante problemática, dada la madurez neurológica que tiene. En cuanto a las ortesis que se utilizan en las lesiones tendinosas y el seguimiento postoperatorio, una de las cosas que avala la función de estos dispositivos está fundamentada en estas evaluaciones de los resultados postoperatorios. Esto hay varios trabajos ya escritos con una metodología bastante bien hecha. La clásica es la de Bogramko, el cual, como les decía, mide los arcos de movilidad en un score de 14 puntos, midiendo la movilidad de todas las articulaciones de cada uno de los dedos. La evaluación de la Asociación Americana de Cirugía de Mano, que evalúa el porcentaje del movimiento, y las clasificaciones de Strickland y en su versión original y modificada, que evalúa los arcos de movilidad y el porcentaje de los mismos, y algunas otras. Esto es importante porque esto es lo que de alguna forma también nos permite diferenciar cómo le va a los pacientes que utilizan todo el esquema completo o aquellos que se hacen esquemas más breves, en los cuales se saltan de la reparación a la movilización pasiva sin utilizar la férula, y definitivamente con las ortesis los resultados son definitivamente mejores. Otro tema muy importante en esto, no nos vamos a detener en todas las ortesis porque no acabamos, pero vamos, una de las situaciones importantes es la parálisis radial, que se presenta en varias circunstancias. Sobre todo los ortopedistas pediátricos lo notan mucho, por ejemplo, al momento de hacer una reducción de alguna fractura supracondílea, que es una de las situaciones que más se temen. Hay algunos artículos, por ejemplo, en donde se presenta una férula dinámica que tiene la peculiaridad de que las bisagras se encuentran precisamente en el punto isométrico, por ejemplo, de la muñeca, y a nivel de la articulación metacarpofalángica. Esta tiene una variante con una serie de poleas que permite que haya un movimiento muy suave y muy natural de los dedos al momento de flexionar y extender. Y como pueden ver, hay una diferencia enorme, por ejemplo, en los recuadros de arriba. Cuando queremos utilizar la mano para sujetar un objeto pequeño, es muchísimo mejor y más natural con la férula que sin ella. Y este tipo de férulas, pues, también permite que podamos hacer la sujeción de objetos un poco más grandes, como una lata. ¿Pero qué creen? Este estudio, desafortunadamente, no tiene una descripción metodológica suficiente. Básicamente son 2 o 3 pacientes los que presenta, aunque el mérito técnico de hacer una férula de este tipo es muy bueno, carece completamente de ese sustento metodológico. Aquí no estamos evaluando otra cosa, sino precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel metodológico con este tipo de dispositivos? Esta es una versión un poco más moderna de una férula para parálisis radial baja, en la cual está libre para hacer un movimiento en desviación radial y cubital. No utiliza tantos dispositivos y es menos estorbosa que una férula convencional, una férula dinámica para parálisis radial, como pueden ver. Y en el recuadro de la derecha abajo, pasado un tiempo, se puede liberar la muñeca, ya cuando se recuperó la capacidad extensora de la muñeca, que siempre ocurre primero que en los dedos, para después solamente utilizar la férula con el componente de la mano para apoyar a los tendones que extienden a los dedos durante el proceso de recuperación. Es un tipo de férula bastante más moderno, bastante más cómodo, es mucho menos notorio y menos estorboso para el paciente para poder utilizarlo. Si comparamos una con otra, bueno, la de la derecha, pues se ve, aparte de muy impresionante, es muy estorbosa y es difícil ponérsela. A veces el paciente necesita ayuda para poder hacer la colocación de este tipo de férulas, además de que, bueno, pues son muy pesadas y el paciente, aparte que tiene la parálisis, tiene que cargar con este armatoste. Y el costo, pues, como pueden ver, también no es precisamente muy barato. La otra férula es bastante más barata, los materiales son menos costosos y de esa manera se puede elaborar para una mayor cantidad de pacientes. Un tema muy importante donde aquí voy a tener un poco son las lesiones ligamentarias del carpo precisamente en niños y adolescentes.
me encontré con esto, que es la ortesis tipo dart splint, que es una férula que simula, o de alguna forma emula más bien, el mecanismo de lanzamiento de dardos de la muñeca, que es muy útil para hacer varias de las funciones de la mano, para las funciones más básicas que uno se puede imaginar. La mano, como ustedes recordarán, hace sus movimientos de una manera combinada con todos sus ejes. Y este movimiento de lanzamiento de dardos es muy importante. Contrario a lo que pensábamos previamente, el movimiento de la articulación mediocarpiana es el que participa realmente en ese tipo de movimiento, de mecanismo, por lo cual, después de una reparación ligamentaria de los ligamentos radiocarpianos o el ligamento escafosemilunar, no es necesario evitar el movimiento en el mecanismo de lanzamiento de dardos, y esto permite que el paciente se pueda recuperar muchísimo más rápido. A nivel de mecanoceptores, la estimulación es mucho más pronta y el paciente tiende a evolucionar bastante más rápido al tiempo que lo va haciendo. Aquí, por ejemplo, podemos ver los ejes en el plano AP y en el plano transverso, de dónde pasa este movimiento, es el vector de este movimiento pasa, como pueden ver, a través del polo distal del escafoides y a nivel del proceso unciforme del hueso ganchoso. Mientras que en el plano transverso pasa de una manera más o menos oblicua por una línea que conecta el cubital anterior con el primero y el segundo radial. Entonces, esta ortesis se coloca en una posición que permite que se lleve a cabo este desplazamiento oblicuo. Es básicamente esto. Estos son los componentes que se necesitan para hacer este tipo de férula. Como pueden ver, permite que exista ese movimiento. Limita efectivamente la flexión y la extensión de la muñeca, pero permite que se haga este desplazamiento en forma oblicua a través de estos ejes. Aquí están marcados fundamentalmente los puntos en donde se colocan los remaches para poder hacer este movimiento. Si bien se protege lo suficiente un ligamento que está lesionado o que ha sido reparado en el periodo postoperatorio, permite que exista este desplazamiento, como lo pueden ver aquí. ¿Okay? Aquí es donde corresponden los remaches de este tipo de ortesis para permitir que exista ese movimiento. Y como lo pueden ver acá en las radiografías, tanto en la posición de extensión y desviación radial como de flexión y desviación cubital, el semilunar se encuentra siempre en la misma posición. Esto es uno de los hallazgos que se tuvo y es lo que de alguna forma alienta el uso de este tipo de ortesis. Están indicadas fundamentalmente en protocolos posoperatorios que requieran inmovilización de la articulación radiocarpiana, como en la reconstrucción de los ligamentos escafosemilunar o algunos radiocarpianos, o en situaciones en donde existe cierta inestabilidad mediocarpiana. Así como también en los pacientes que presentan una inestabilidad escafosemilunar en una fase predinámica o dinámica, que muchos adolescentes que presentan lesiones de este tipo caen precisamente en ese rubro. Por ejemplo, después de hacer una reconstrucción como esto, una capsulodesis tipo Blatt, en la cual, como pueden ver, el espacio escafosemilunar queda perfectamente bien cerrado. Es utilísimo tener una férula de este tipo durante el proceso rehabilitatorio. Esta es una variante de la misma, con una serie de resortes que se dirigen, como pueden ver, precisamente en este vector que comentábamos. Y en respuesta a lo que tal vez algunos estarían pensando, ¿realmente existen este tipo de lesiones en la población pediátrica? Sí, desde luego que existen y son muy frecuentes, tan frecuentes que, como pueden ver aquí a un ladito, este es un texto que a mí me gusta muchísimo, que habla precisamente de las lesiones del extremo superior en niños y adolescentes, y un capítulo muy extenso precisamente son las inestabilidades carpianas. Metodológicamente, esto es algo que debemos tomarlo con cierta cautela. Este estudio, por ejemplo, menciona que solamente se tienen que utilizar ciertos modelos avanzados como los que presentamos, que conserven precisamente la trayectoria de estos vectores para poder controlar el movimiento de lanzamiento de dardos.
lo cual si no se hace así va a ser muy peligroso y puede echar a perder un excelente procedimiento. Aunque son útiles para la reeducación propioceptiva, es muy sano y es muy correcto utilizar hasta que, de manera pues, un poquito más abierta, hasta que se cuente con una mayor evidencia a largo plazo. Esto, como pueden ver, son artículos que tienen cuando mucho 6 años, y la verdad es que todavía no nos da la suficiente evidencia para esto. Hablando específicamente de este artículo, un detalle interesante es que metodológicamente se conoce como una revisión de alcance, que es una variante de la revisión sistemática, y está pensada precisamente para aquellos estudios en los cuales no se puede tener suficiente evidencia de alta calidad, o cuando no se esperan mayores méritos metodológicos y se cuenta con información que puede ser utilizada. Por esto, pues realmente creo que no vale la pena tirar a la basura los trabajos que tenemos. Sería cuestión de analizarlos a la luz de este tipo de estudios, porque seguramente va a arrojar información muy importante que en el momento actual no se cuenta con él, y de esa manera podríamos generar muchísima información al respecto de esto y muchas otras cosas. Hay muchísimas buenas ideas en cuanto a ortesis de extremidad superior se refiere, pero falta explotar mucho el aspecto metodológico de estas buenas ideas. ¿Okay? Por otra parte, son estudios que se pueden realizar en tiempos muy razonables. Esto pues lo dejamos en la mochila a los residentes, porque también son de bajo costo y pueden ayudar a resolver problemas que son muy serios. Entonces, pues, manos a la obra. Por ejemplo, en lesiones tan frecuentes como los mallet fingers, los adolescentes utilizan mucho, por ejemplo, balones al momento de hacer deporte y son propensos precisamente a este tipo de lesiones. Y estas, pues hay muchas variantes. La férula tipo Kleiner, por ejemplo, férulas dorsales de aluminio con material que tenemos en el consultorio sin ir más lejos. Esto, bueno, hay varias formas de poder hacer una férula de este tipo y resolver problemas fuertes. Existen incluso índices para evaluar qué tal nos fue después de tratar una lesión de este tipo con las férulas. El problema es que nuevamente carecen de algunas precisiones metodológicas, el tiempo, el número de pacientes, sexo, edad, mecanismos, lesiones concomitantes, padecimientos asociados a esto, etcétera. Entonces, pues realmente es es un gran campo para poder analizar todo este tipo de patologías. Es importante recordar, por ejemplo, en este punto, que si dejamos la articulación muy extendida, va a generar un proceso de isquemia, como se puede ver a la derecha. La vascularidad está esquematizada en la parte de abajo. Aquí nos encontramos algo muy curioso, la férula Mexican Hat, porque, bueno, los autores le vieron perfil de sombrero mexicano, aquí como peyorativamente podríamos imaginar cómo nos ven los otros países, como descansando plácidamente con el sombrero cubriendo la cara a la sombra de una pared. Y otro tipo de férulas, como las férulas de primer espacio que se utilizan para retracciones por quemadura, atrobifosis, etcétera, que pueden ser utilísimas para recuperar lo que en cirugía, como podemos ver a la derecha, logramos con este tipo de fijadores descrito, por ejemplo, por el doctor Luis Schecker, que nos permite mantener en el posoperatorio abierto el espacio después de hacer una buena apertura. La férula para esto pues puede funcionar bastante bien después, pero nuevamente hace falta muchísimo trabajo metodológico en este sentido. Hay mucha información con buena evidencia científica con respecto al uso de estas ortesis de la extremidad superior, pero a pesar de que, como ya dijimos, hay muy buenas ideas para poder tratar varias patologías, se carece del apoyo metodológico necesario y es una gran zona de oportunidad y de trabajo que está pendiente para poder ser explotado. Pues bueno, les agradezco mucho la atención y estamos abiertos a sus preguntas. Buenas noches.
Buenas noches. Quiero agradecer la invitación para participar en esta sesión a la doctora Gabriela Morales Pirela, titular del capítulo de Ortopedia Pediátrica, así como al doctor Silvestre Fuentes Figueroa, miembro también de este capítulo. Vamos a hablar sobre el uso de ortesis para el tratamiento de patología del pie. La patología del pie es sumamente grande, amplia, entonces vamos a tratar de enfocarnos específicamente al pie plano porque me considero que es un ejemplo clásico y de lo que nosotros más vemos en la consulta de ortopedia pediátrica. Estas que les pongo aquí son imágenes de varias campañas o diversas campañas que se han hecho en nuestro país sobre la detección del pie plano. Sin embargo, la verdad es que no siempre tienen o al menos no pareciera tener un fin o un objetivo asistencial. Si nosotros nos observamos este tipo de textos donde dice que se obtienen descuentos para la adquisición de los aparatos, plantillas y tratamientos correctivos, finalmente no necesariamente esto es con un objetivo puramente médico. Esta parte en donde nos dice que van a incluir el costo de las plantillas o de los aparatos ortopédicos que utilicen cada niño, si nos vamos un poquito más allá, nos dice que son ortesistas quienes están evaluando a los pequeños, pues no necesariamente están, desde mi punto de vista, adecuadamente realizadas estas campañas. Siempre van en un contexto de lo económico. Entonces, mi objetivo con esta sesión, fuera de que nosotros intentemos dar las indicaciones o prescripciones de una ortesis en patología del pie, va a ser analizar la pertinencia de la prescripción de estas ortesis en el tratamiento de la patología más frecuente en el pie pediátrico. Y como les comentaba, me voy a enfocar básicamente al pie plano, que es una patología que todos nosotros vemos. Solamente para hacer algunas anotaciones muy puntuales, recordemos que está escrito que la consulta de un ortopedista pediatra, el 90% puede llegar a ser consulta asociada al pie y al tobillo, no necesariamente patología, como es lo que vamos a ver, pero finalmente es lo que más frecuentemente vemos. Si pensamos en la prevalencia del pie plano, en realidad son rangos muy amplios. Hay descripciones desde el 0.06% hasta el 78% de prevalencia. Cuando vemos esta amplitud en los rangos, tenemos que pensar en que algo está pasando. Específicamente con el pie plano es un sobrediagnóstico a veces el que tenemos de esta patología y por eso es que tenemos tanta diferencia. Si nos vamos por rangos de edad, hay descripciones que nos dicen que la mayor parte de los diagnósticos de pie plano se hacen alrededor de los primeros 6 años de vida, entre los 6 y los 8 años todavía una cuarta parte. Esto es importante porque debemos recordar que el arco longitudinal medial empieza a formarse entre los 2 y 5 años de edad y hay un rango muy amplio de madurez como tal de este arco longitudinal medial que puede llegar a ser hasta los 8 o 10 años de edad de los pequeños. Hay algunas descripciones también en la etapa adulta en las que nos dicen que entre el 4 y el 20% de los adultos persisten con pie plano. Si asociamos estas cuestiones que le he estado comentando, finalmente podemos hablar de un sobrediagnóstico y muchos de estos pequeños que son tratados en su infancia con una ortesis, como una plantilla, un zapato ortopédico, muchas de las veces en la etapa de la adolescencia o del adulto joven, se les comenta que ya se resolvió el problema y que ya se les formó el arco y esto le dan el beneficio precisamente a las ortesis, lo cual es completamente falso. Recordar solamente que la mayor parte de los pies planos en los niños van a ser flexibles y estos en realidad no ameritan como tal un tratamiento específico. Recordar también que la estabilidad de la bóveda plantar depende de dos barreras. La primera, que es la barrera pasiva, que está formada por ligamentos y fascias, y la segunda barrera, que es la dinámica, que viene dada por la actividad de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie. El grupo del doctor Basmagian y Esteco hicieron esta publicación en donde ellos comentan que la corrección de uno de estos dos compone la corrección del segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que no son componentes que sean independientes entre sí, sino que están integrados. Ahora, los objetivos en términos generales del tratamiento en un pie plano son, si es un pie flexible sin dolor, en realidad no tendríamos que hacer gran cosa nosotros médicamente hablando. Si es un pie flexible con dolor, debemos de hacer algo para que se quite el dolor, disminuya y no sea incapacitante para el pequeño. Y si es un pie rígido, nos vamos completamente al otro lado porque tenemos que corregir ciertas deformidades y muchas de las veces termina siendo un tratamiento quirúrgico. Entonces, si tenemos un pie con dolor y deformidad, lo que tenemos que pensar es, tenemos que alinear la estructura y mejorar el balance muscular y ligamentario para poder realmente mejorar esta patología. Empezamos con este artículo. Vamos a encontrar en la literatura muchos artículos como este, en donde se supone que evalúan el efecto del uso de ortesis en relación a un pie plano, casi siempre plano flexible, y ellos estudian qué tanto hay un desbalance o una recuperación del balance muscular y el dolor asociado a esta patología. El problema es que cuando revisamos este tipo de artículos, por ejemplo, este en específico, es una muestra muy pequeña, 24 pacientes, de los cuales solamente 20 completaron su estudio, y en realidad su análisis fue
evaluar durante los 3 primeros meses de uso de la órtesis a estos pequeños. Si nosotros leemos las conclusiones de este tipo de artículos, nos dicen generalmente que sí funcionan y que son estadísticamente significativas las mejorías que hay en relación al balance dinámico del pie. Cuando revisamos los textos y evaluamos esta parte metodológica de cuántos pacientes fueron, qué grupos etarios fueron, no hay mucha homogeneidad en sus estudios. Y aunque sí, en sus tablas nos refieren como este tipo de datos en donde hay significancia estadística, en realidad revisando la parte integral de nuestros resultados de este tipo de artículos, en realidad no son resultados que nosotros podamos tomar como una receta de cocina para decir que en realidad sí debemos demandar este tipo de órtesis en los pies planos. Buscando en la literatura me encontré con este artículo que es no ortopédico, sino del área de rehabilitación, que me parece muy interesante porque es de los pocos artículos en donde se hacen análisis sistemáticos de la literatura. Ellos evaluaron 89 artículos, de los cuales solamente 15 en realidad cumplieron los criterios que ellos consideraron para hacer una información de calidad. Y lo más importante, ellos concluyen que no hay una evidencia consistente que nos indique que el uso de las ortesis nos puedan ayudar a mejorar esa presión o esos puntos de presión en relación a esta patología. Si nosotros nos vamos ya con artículos ortopédicos, uno de los autores más conocidos es el doctor Vincent Mosca. Él nos dice que no hay evidencia de formación del arco longitudinal medial con el uso de las ortesis. Nos dicen, por ejemplo, los autores Penou y Luther, que no hay diferencias radiográficas significativas. Ellos hicieron algunos estudios radiográficos en niños en los que se les colocaron las ortesis y vieron que al menos a nivel óseo no hay ninguna modificación en las relaciones óseas o articulares utilizando este tipo de aparato. El doctor Ross nos dice que no hay un cambio en la forma del pie, independientemente si utilizamos cuñas o taloneras o modificaciones en el calzado. Y el doctor Heffert nos dice incluso que el uso de las plantillas con soporte del arco longitudinal medial, que es lo que generalmente se utiliza para este tipo de patología, es un arma de doble filo, ya que además de no modificar como tal la historia natural de la enfermedad, sí producen dependencia, y él le llama la cadena perpetua del niño, aquel niño que lleva años utilizando ortesis o plantillas, y nosotros médicamente intentamos retirarlas, no progresivamente, que sería lo ideal. Entonces el niño empieza con dolor y evidentemente el papá o la mamá lo lleva con otro ortopedista que le vuelva a indicarle el uso de las plantillas. Si nos vamos un poquito más allá en relación a lo psicológico, ¿cuántas veces no hemos escuchado este tipo de frase? Los zapatos ortopédicos no lastiman. Tú mándale unos zapatos, tú mándale unas plantillas que no le van a hacer daño y sí va a regresar contigo el paciente. El doctor Diani y el doctor Stagel hicieron esta publicación en donde nos dicen o nos reportan los efectos psicológicos negativos a largo plazo cuando los niños utilizan ortesis. Y todo esto que les comento en la parte inferior es lo que ellos encontraron. Una baja autoestima, un incremento en el daño a la autoimagen, una experiencia negativa, el que ahora se le llama bullying, y la limitación de actividades físicas en casi 50% en la mayoría de estos rubros. Esto nos habla de que el uso de ortesis en realidad no es inocuo. Tal vez al pie no le generen ni beneficio ni contrabeneficio en la mayoría de los casos, pero psicológicamente o emocionalmente sí nos pueden influir. Ahora, si nos vamos a artículos de publicaciones en países asiáticos, por ejemplo China o la India, que ya sabemos bien que los calzados no necesariamente son los mismos que utilizamos, el tipo o la estructura de los que utilizamos en Occidente, estas dos publicaciones nos dicen que aquellos pacientes que tuvieron pie plano y que usaron un zapato cerrado o convencional tuvieron pies más rígidos y más dolorosos, y aquellos que o no utilizaban calzado o utilizaban calzado abierto, entonces pudieran tener un pie más flexible y móvil, evidentemente no doloroso. Ahora, si nos vamos a la literatura que nosotros debiéramos de estar consultando, en realidad que está publicado oficialmente por la Secretaría de Salud, las guías de práctica clínica con relación al pie plano, nos dice que el uso de zapatos ortopédicos y ortesis en realidad no ha demostrado una mejoría en el desarrollo del arco longitudinal medial. Nos dicen que no existe como tal una evidencia de calidad que nos demuestre algún beneficio real en relación a la corrección del pie plano flexible. En conclusión, el uso de ortesis en el tratamiento de patología del pie tiene como objetivo principal mejorar la posición y hacer más confortable la marcha. No significa que las ortesis o las plantillas no pudieran ser indicadas en algunos de los casos. Sin embargo, me parece, o es una consideración personal, que a veces abusamos del uso de este tipo de dispositivos e incluso muchas veces se les indica a los padres de los pequeños que esto será lo que modifique como tal la estructura de sus pies, lo cual evidentemente no es así. Ahora, la adaptabilidad del niño del uso de ortesis es un factor que va a determinar en realidad su resultado. Los niños, bueno, los adolescentes es cuando más se pueden adaptar al uso de este tipo de aparatos,
En niños pequeños, la verdad es que les aprietan el calzado, hay que comprarle un medio número más grande, no es tan fácil que se adapten al uso. Incluso cuando un pequeño llega a la consulta y nosotros le preguntamos directamente al pequeño, oye, ¿cómo te sientes mejor utilizando tus plantillas, tus zapatos ortopédicos, tus virones, tus cuñas, o sin nada? Y la mayoría de las veces el mismo niño te dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta cuando me ponen ese tipo de zapatos o cuando me ponen las plantillas. Yo prefiero estar sin nada. Y finalmente, como les estaba explicando con los artículos que les presenté, no hay una evidencia científica real que sustente el uso de ortesis para mejorar las deformidades en pie. Entonces tenemos que ser muy cautos, no es desechar por completo una práctica que hemos tenido desde hace muchos años, pero sí tener bien consciente que no nos va a dar como tal un resultado significativo en cuanto a la mejoría de la patología o en cuanto al cambio en la estructura del pie, sino puede ser que nos haga más confortable la marcha en algunos de los pequeños y que eso es discutible porque esto puede ir de la mano con una deficiencia muscular o con una alteración muscular si nosotros incrementáramos por medio de fisioterapia, rehabilitación y algunos ejercicios específicos esas barreras dinámicas de las que les hablaba en un inicio, muy probablemente eso podría sustituir completamente el uso de estas órtesis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los profesores. De verdad creo que son pláticas que si bien fueron cortas en tiempo, creo que estuvieron cargadas de mucha información muy importante, muy concisa y que demuestra que no solamente la cirugía tiene mucho de qué hablar. De hecho, por siempre hablar de la cirugía, y bien lo demostró el doctor Hernández, por ejemplo, en su plática, hay un campo enorme de investigación que no está siendo tomado en cuenta, en el que creo que es una de las pocas partes del cuerpo donde las ortesis sí tienen una función vital y que no la estamos investigando. ¿Por qué razón? Pues lucrativa o no lucrativa, pues, generalmente eso siempre tiene que ver, pero a los residentes les decimos, pues donde tengan estos centros, posibilidades de cirugía de mano o posibilidades de realizar este tipo de ortesis, pues dedíquense. Creo que son buenos campos de investigación y publicar siempre es muy bueno, siempre ayuda al currículum y todo esto es muy importante. Hasta ahorita solo hay buenos comentarios, los felicitan, felicidades a los ponentes. Es muy importante recalcar justamente que el arco del niño sí se va a formar, se formará con, sin y a pesar del ortopedista. Esto es sumamente importante. Felicitan al doctor Davagui por su plática tan precisa y concisa, igualmente al resto de los profesores. Ahora bien, anímense a preguntar, creo que tienen un panel bastante enriquecedor. Aquí dicen, el uso de ortesis en pie debe complementarse con ejercicios para fortalecer la deficiencia. ¿Tú qué crees, Clemente? ¿Estás de acuerdo? Sí, recuerden que al inicio les hice algunos comentarios muy puntuales en relación a la estabilidad de las barreras, en relación al pie, la barrera pasiva y la barrera activa. Les comentaba yo que finalmente no es nada más la estructura ósea y ligamentaria, sino también la muscular, que es la parte dinámica. Entonces, si bien las ortesis como tal no nos van a ayudar, y ese comentario que hicieron es muy cierto, no nos van a ayudar o a favorecer que se forme como tal arco plantar medial, sí el hecho de que nosotros hagamos actividades físicas, tampoco está demostrado que algunos ejercicios que a veces les mandamos a los niños como ponerse de puntitas, hacer rodamientos y demás, vaya a hacer que se forme como tal o incremente la longitud de ese arco o la altura de ese arco, sí nos pueden ayudar a mejorar ese balance muscular y que de forma muy directa nos va a ayudar a mejorar esa marcha en el niño, independientemente de que a lo mejor el arco plantar no va a ser tan alto o tan normal, sí nos va a ayudar a que esa sintomatología que puede llegar a tener ese niño, que la mayoría de las veces va a ser un pie plano flexible, pues sea una sintomatología más leve y que no le incapacite, no le discapacite para sus actividades. Entonces sí es muy importante complementar con actividades de terapia física o ejercicios de rehabilitación. Ok, en el caso de, y esto es para todos, porque creo que todos aquí somos ortopedistas pediatras, en el caso del pie flexible doloroso, ¿cómo lo tratan? ¿O qué sugieren? Porque primero, si duele algo es porque pasa. Los niños no fingen dolor, ellos no saben, ellos no tienen problemas de trabajo, ni de pareja, ni nada de esto. Entonces, si a un niño le duele, es por algo. Y creo yo particularmente que todo el mundo piensa en el pie, pero somos un todo. Entonces, ¿por qué el dolor? ¿Qué hacen o cómo lo manejan ustedes, doctor Miguel, si quiere hacer algún comentario? Su Bien, micrófono. bueno, yo soy tal vez el menos El docto menos. en este tipo de cosas, pero vamos, no me exenta de que de repente
no tengamos que ver una situación de este tipo. O sea, es una de las cosas, como habían mencionado mis compañeros, de las causas más frecuentes por las cuales va el niño acompañado de sus papás al consultorio. Vamos, para explicar el dolor, pues muchas veces lo primero que se tiene que hacer es poder explorar bien al niño y eventualmente tener cuando menos los estudios básicos de gabinete para poder definir si se trata específicamente de un problema postural, ¿okay? Que es algo que por sí solito puede generar molestia, o hay algún otro tipo de patología propia de la infancia que pudiera explicar por qué el dolor, ¿no? Y por qué se cae, por qué se tropieza, etcétera. Entonces, realmente no todo dolorcito de los pies o que caminan para adentro es pie plano flexible. ¿Okay? Exacto. Muchas veces eso tiene que ver con alguna otra situación que merece, por todo lo alto, que se hagan los estudios que sean necesarios para poder definir qué es lo que le está pasando. En ese tipo de pacientes es riquísima la cantidad de patologías que pueden presentarse y que estamos obligados a descartar. Básicamente desde un punto de vista del cirujano de mano de arriba, es lo que yo hago en una situación así. Que vamos, yo creo que sea la perspectiva que tendría cualquier otro ortopedista que no necesariamente es ortopedista pediátrico, ¿no? Exactamente. Bueno, ahorita también le voy a pedir a la doctora Daniela que complemente eso porque creo que todo tiene mucha relación, pero ya se empezaron a animar a preguntar. Al doctor Clemente, esta observación de que los pacientes de China o de India que no usan zapatos desarrollan pies flexibles es totalmente cierto. Lo observamos en los pacientes de comunidades indígenas de nuestro país, los cuales la mayoría de ellos no usan zapatos y están descalzos todo el tiempo o el uso de guaraches. Además, debemos de tomar en cuenta el terreno en el que caminan, que en la ciudad son superficies rígidas, duras y duras. Felicidades. Sí, igualmente este comentario siempre lo decimos, obviamente movimiento es vida, pero pues no solamente están moviendo el pie, ¿no? Son niños que sí están descalzos, pero además tienen una actividad física en general mucho más activa que un niño de ciudad. Entonces, el dolor puede ser propio del pie o puede estar relacionado también a otras cosas. ¿Cuándo consideran que una ortesis ya es excesiva? ¿Hasta cuándo es demasiado una corrección? Saludos, creo que es para todos. ¿Quién se anima? Bueno, en relación al pie, la realidad es que, como lo explicaba en la presentación, las ortesis como tal no nos van a corregir el problema. En realidad nos van a ayudar, en este caso muy específico, a mejorar la posición, la descarga de peso, los puntos de apoyo de ese pie. Como tal no nos van a corregir absolutamente ninguna deformidad. Esto que decían del no calzado, pues la realidad es que el uso del calzado es una cuestión social. La verdad es que lo ideal para todos nosotros sería no utilizar calzado. Claro, ya me quiero imaginar a cualquiera de nosotros caminando en la Ciudad de México sin zapatos. La verdad es que no es algo adecuado para nuestras circunstancias, pero no sería lo ideal. Entonces, recordar nada más eso, que la ortesis como tal no nos va a corregir ninguna deformidad, simplemente las utilizamos y por eso es que hay que ser muy cautos en cuándo sí está indicada, porque nos va a ayudar a mejorar ciertos puntos de apoyo. Esto que comentabas al principio, preguntaban al principio de el niño con dolor, la verdad es que no necesariamente es un pie plano o es un pie plano que está asociado a otras cosas. La mayoría de las veces, por ejemplo, es un talo valgo que tiene una deficiencia o una limitación del tibial posterior y entonces necesitamos hacer un programa específico para mejorar la potencia o rehabilitar ese tibial posterior y muchas de las veces es lo único que necesita el niño, no una ortesis en realidad. Sí, a lo que quería llegar con eso es que el tibial posterior no está en el pie. O sea, estamos hablando de los músculos de la pierna. Entonces, muchas veces son deficiencias musculares de otro tipo o desbalances musculares de otra razón que se reflejan en el pie y pues todo el mundo llega por el pie, ¿no? Otra pregunta. ¿Las ortesis en el niño con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, uso nocturno, podrían ayudar a prevenir el equino después de un alargamiento de Aquiles? No sé si el doctor logró conectarse o si alguno de ustedes quiera animarse a responder. Yo estaba por acá con el doctor Gómez y creo que tuvo alguna cuestión ahí de conexión. En realidad en los niños con parálisis cerebral, la mayoría de nosotros las utilizamos después de algún procedimiento quirúrgico de uso nocturno para tratar de mantener
Pero volvemos a lo mismo, el niño la mayor parte de los niños con PCI son espásticos. El niño no porque se quede dormido va a dejar de estar espástico. Entonces, en realidad no vamos a poder controlar esa alteración. Sí disminuye a lo mejor porque los estímulos que favorecen que incremente esa espasticidad, pues no los va a tener en ese momento, ¿no? Seguramente no va a haber ruido, no va a haber tanto frío, va a estar tapado, etcétera. Entonces, sí nosotros a veces mandamos, o en mi caso personal, yo a veces les mando la ortesis, la famosa OTP, después de hacer un agarramiento de tendón de Aquiles, solamente uso nocturno y unos 3, 4 meses si acaso, en lo que acaba de cicatrizar, porque recordemos que no en cuanto quitamos la fibra de vidrio, después de 4 o 6 semanas ya está listo el tendón con las mismas características. Entonces, básicamente es para eso. Y hay que tener mucha precaución. Si es un niño ambulatorio, que es en donde está precisamente indicado hacer un agarramiento de tendón de Aquiles, por ejemplo, pues entonces lo ideal es no dejarlo aparatado después, sino volverlo a reincorporar a la marcha, porque ese es el objetivo, que mejore esa capacidad ambulatoria. Exactamente. Exacto. Entonces, comenta el doctor Ángel, que hizo la pregunta previa, Ángel Hernández Coria, el complemento de mi pregunta previa con respecto a cuando una ortesis es excesiva. El complemento de mi pregunta previa es el dolor del paciente con ortesis, una indicación, o sea, es el dolor en paciente que ya tiene una ortesis, una indicación de cirugía. No me imagino que es en cada una de las áreas, doctor. Yo creo que no es una indicación como tal. O sea, el hecho de que vaya un tratamiento mal, puede ser que sea un tratamiento que no esté correcto. Vamos, mucha de la patología que se trata habitualmente con ortesis es algo que se puede tratar también mediante terapia física, ¿okay? Una serie de estrategias para poder mejorar algunas cosas que no van bien. Esto ya también lo había comentado el doctor Davagui, depende mucho del apego que se tenga al tratamiento. Vamos, una historia muy típica es que llegan las mamás, es que ya lleva 5 años con zapatos ortopédicos, que además llevan virones, que además son durísimos, pesados, y encima trae plantillas o insertos, que está peor. Entonces, bueno, es que camina peor el niño que antes de utilizar todo esto. Y muchas veces pues, puede ser la génesis del problema, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que no funcione un tratamiento, pues no es indicación para pensar en cirugía, es para replantear todo desde el diagnóstico y antes de llegar al tratamiento, pues definir qué es lo que le está pasando al niño, ¿no? Muy bien. Sí, aquí hacen otro comentario. La ortesis, plantilla, confort o pelite, específicamente en pie plano, flexible, doloroso, permite mejorar la sintomatología. No se busca formar arcos, simplemente quitar el dolor y funciona para ello. Saludo y buenas ponencias. Sí, creo que sí. Si se descarta lo demás y el dolor, pues yo voy más por lo que dijo Clemente. Generalmente el dolor es más por un talo valgo que por una ausencia del arco longitudinal del pie. Y si nosotros logramos, yo siempre, es mi frase para que los papás me entiendan, es un brasier, ¿no? Y el brasier, por más que lo usemos con push-up y todo, pues, es un brasier. Y lo mismo pasa con las plantillas, o sea, esto no va a corregir, pero va a dar un soporte y un confort. La doctora Daniela, no sé si quisiera que nos complementara, ya que ella habló de las deformidades rotacionales, qué otras cosas pueden asociarse al dolor que no necesariamente tengan que ser el pie plano. Y pues mientras se conecta, pregunta categórica, porque lamentablemente todavía hoy, 2021, vienen papás tanto en priva como en público exigiendo o solicitando un zapato ortopédico. ¿Tiene cabida el zapato ortopédico en el año 2021? Categóricamente respondiendo. No, yo digo que no. No. No, tú no. La ninguna. evidencia, ninguna. No. El calzado, mientras más flexible, más cómodo sea, es mejor. Exactamente. O como decían, incluso sin calzado. No, es que le gusta andar al niño mucho descalzo en la casa. ¿Qué mejor? Los niños son sabios. Ellos llegan a la casa y lo primero que hacen es quitarse el zapato. Exacto. Otro comentario. Buenas noches. ¿Recomiendan el uso del twister elástico para la anteversión femoral? Muchas gracias. Menos. Tampoco, no. ¿Por qué no? Sabemos que no, pero ¿por qué no? Es que hay que recordar que la anteversión femoral en realidad es fisiológica y debemos de saber
qué grupos de edad o en qué grupos de edad va corrigiendo o no corrigiendo, porque es lo que hay que explicarle a los papás. No es que se corrija porque no está mal, simplemente es el desarrollo normal de las piernas y las rodillas en los niños. Entonces, si excedemos cierto rango de edad y todavía tenemos un incremento en la anteversión femoral, por ejemplo, los niños con parálisis que habitualmente no se corrige, no se alinea del todo, entonces ya lo tomamos como una patología que necesita tratamiento, pero pues el tratamiento es quirúrgico, no es con twisters, no es con vendajes, no es con nada de esto. Aquí hay que tomar en cuenta porque a veces hay una confusión. Por ejemplo, el doctor Davagui dio muy buena plática sobre el uso de los corsés. Creo que sí tienen un uso, tal vez limitado, pero no tan limitado porque la mayoría de los pacientes probablemente se encuentran en ese rango de deformidad. Ojalá lleguen en ese rango de deformidad. Y entonces se pueden confundir de que por qué si en la columna sí funciona, ¿por qué no funciona en la pierna o en el fémur? Entonces ahí sí. Sí. Pues mira, realmente el objetivo del corsé, como les decía, es realmente reducir la deformidad. Y esto se ha visto sobre todo en la escoliosis idiopática, que sí ejerce ciertas fuerzas sobre las fisis de las plataformas y eso eventualmente permite que el crecimiento se mantenga en esa posición, ¿no? Cosa que pues no pasa con las órtesis, ¿no? Las OTPs y los twisters y otro tipo de órtesis. Entonces, definitivamente, digo, la evidencia es muy, muy clara en todo esto, digo, todos lo presentaron y pues creo que hay que hacerle caso, ¿no? La escoliosis, bueno, pues sí, ciertamente es una patología muy, muy especial, donde realmente lo que se ha visto que funciona es esto, ¿no? No, por cuestiones de tiempo no lo presenté, pero hay una serie de otras modalidades, ¿no? Corsés blandos, fajas, este tipo de cosas, pues que se ha visto que realmente no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar muy en cuenta lo que está realmente en la evidencia y pues realmente nuestra práctica médica guiarla para ese rumbo, ¿no? Muy bien. Quería comentar algo, doctor, sí, Miguel. Sí, bueno, básicamente recalcar esto, más allá de filias o fobias, o incluso de los problemas éticos que puede tener el uso de ciertos tratamientos, el tema fundamental de la plática tiene que ver con la evidencia científica de lo que estamos mandando. Y vamos, más que demostrarse, no se pudo demostrar, de acuerdo a las revisiones que hicieron mis compañeros, que haya algo que apoye eso, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, creo que es bueno el ejercicio de echarse una zambullida sobre la literatura para ver qué es lo que está ocurriendo, principalmente todo lo que está después de 91, que es cuando comenzó, no es una moda, es una actitud, la medicina basada en evidencias, para saber exactamente dónde anda uno parado, ¿no? Si no hay algo que apoye o que sencillamente descredite el uso basado en evidencia científica de ciertas cosas, pues creo que lo más sabio es hacer caso de ello, ¿no? Exactamente. Dani, te voy a lanzar esta pregunta a ti, ya que no has podido participar. Por favor, Karen. Dice el doctor Ángel, está muy activo hoy, muchas gracias por sus preguntas. Para terminar, ¿la ortesis es una opción para el paciente que no es candidato de alguna corrección quirúrgica? Creo que es una pregunta importante. Pues no termino de entender el término de que no sea candidato. O sea, no es candidato porque la deformidad no requiere tratamiento. Entonces, pues no, pues tampoco hay que ponerle una órtesis, ¿no? Y si no fuera candidato por alguna situación distinta, ¿no? Por ejemplo, tener sobrepeso, obesidad muy importante, ¿no? Que complique la cuestión, creo que solamente retrasaría la posibilidad de controlar otros factores, ¿no? Y pensar que el paciente está teniendo tratamiento y en realidad no lo tiene, ¿no? Y que no va a corregir, por ejemplo, si tenemos la consideración metabólica en un raquítico, ¿no?
de calidad ósea en una osteogénesis, ¿no? Entonces, realmente creo que no, o sea, no lo sustituiría, ¿no? O requieren tratamiento quirúrgico ortopédico o observación, ¿no? O sea, creo que esas serían las dos cosas. Creo que es como han dicho todos ustedes. O sea, lo que tenemos que hacer es medicina basada en evidencias, ¿no? Y si no tenemos evidencia de que eso podría sustituir el tratamiento ortopédico quirúrgico, pues no deberíamos de usarlo. Y de verdad, el clavado que yo me eché, como dice el doctor Hernández, a toda la cuestión es que, que no existe, ¿no? O sea, que no hay un estudio de casos y controles comparativo, ¿no? En donde nos diga, es que le va mejor, le va más rápido, ¿no? O sea, es distinto. La verdad es que no existe, específicamente para deformidades angulares y rotacionales. Entonces, ¿por qué utilizaríamos algo que la verdad es que creo que ha sido más bien histórico, ¿no? Cultural. Tal vez nuestra generación, ¿no? Pues usó zapatos Tradicional, diría yo. plantillas y Son los paradigmas. reproduciríamos a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Entonces, y pues históricamente era lo que nos recetaba nuestro ortopedista, ¿no? Entonces, finalmente tenemos que romper, ¿no? Una consulta bien difícil, ¿eh? O sea, el paciente que llega con estas consideraciones, aunque sea un niño ortopédicamente sano, convence a la mamá de que está sano, ¿no? O sea, convence lo que de veras no tiene nada y que no va a utilizar nada. Y te lleva su tiempo, si le explicas bien, se van contentos, tranquilos, sanos, usando tenis y caminando descalzos en su casa. Y creo que si podemos reproducir eso, como decía uno de los artículos, ¿no? Es desalentar incluso el uso de esos elementos en quienes no estuvieran indicados, ¿no? Ya las salvedades de cada cosa ustedes las han enumerado perfectamente, ¿no? Pero específicamente en el paciente que por lo demás es sano y que tiene una deformidad fisiológica, yo creo que no les hagamos perder tiempo, dinero, esfuerzo, autoestima, bla, ¿no? Exactamente, creo que ya hemos llegado al punto, ¿no? Y lo dijiste claramente, hay papás que uno les explica y pues uno se siente feliz de quitar zapatos ortopédicos y dejarlos en el consultorio de maceta, pero hay otros que simplemente no lo aceptan y dicen que desde que no usa el zapato su hijo está peor y van a alguien que sí se los va a indicar seguramente, ¿no? Pero bueno, ya esto es un paradigma creado y no hay nada más difícil en la vida que quitar un paradigma. Un Un poquito, comentario aquí, sí, adelante, doctor. nada más reforzando lo que decía Dani, pues sí, digo, la verdad es que cuando no tienen posibilidades de cirugía, yo creo que poner una ortesis definitivamente crea expectativas falsas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y definitivamente yo creo que ser muy tajantes y decir esto no se trata así y la opción es Exactamente. quirúrgica y punto, ¿no? Entonces, pues sí, perdón por la interrupción. No, no, está perfecto, doctor. Hay un comentario aquí que me encanta. Ojalá comenten el empleo de sandalias o crocs. ¿Qué saben al respecto? ¿Buenos, malos, Pues indiferentes? yo no he visto ninguna evidencia científica que tenga que ver con sandalias y crocs, pero pues volvemos al Pues mismo mételos punto. para O sea, bañar, si vamos ¿no? a usar calzado, tiene que ser flexible, no pesado, liviano, cómodo. Y si así son los crocs, pues entonces hay que usarlos. Yo los uso para operar y me va muy bien. Sí. Muy bien. Al No, panel, yo particularmente en los niños creo que además el zapato tiene que ser ajustable, ¿no? O sea, exacto, tiene tiene que que quedar cómodo. contenerles el pie. Y seguro, o sea, pues las sandalias, pues se lo digo a los pacientes y pues dicen las abuelitas chanclean, ¿no? O sea, no tienen contenido el pie. Entonces, si en casa van a estar descalzos, pues ¿para qué les ponemos alguna de estas cosas? O sea, de verdad es mételos a la regadera o sacarlos de la alberca en sandalias, ¿no? O en crocs. O descalzos. Pero incluso yo he visto algunos pacientes, hubo algún caso que nos comentó el doctor Capdevila, ¿no? Que se había atorado la niña con los crocs en una escalera En escalera eléctrica, mecánica. Sí. porque pues no tienen contención, entonces literal son tan antiderrapantes que se mantiene el piecito y el niñito sigue avanzando, ¿no? Y no tiene contención, pues se caen, ¿no? Entonces yo creo que
pues lo mismo, ¿no? Pues no hay nada de evidencia, pues Saberlos para que nos usar con metemos en un problema responsabilidad. adicional, ¿no? Exacto, no nos vaya a caer la Crocs ahora encima. Doctor Miguel, ¿usted tiene algún comentario? Básicamente creo que debe dar continencia el calzado y debe ser estable, porque el hecho de que tenga una suela muy blanda, pues forzosamente va a hacer que algunos grupos musculares tendinosos estén sobretrabajados y esto también puede ser una causa por la cual el paciente tenga dolor. Entonces, pues no necesariamente cómodo significa que sea adecuado. Entonces, pues puede ser que para un ratito el fin de semana esté muy bien. Para la cirugía, bueno, indudablemente, pero específicamente en un niño, hay que tomarlo con ciertas reservas, ¿no? Realmente creo que pues, un tenis que es un poco más firme, igualmente suave, pero firme, le va a funcionar mejor que unos Crocs, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tomarlo también en consideración, ¿no? Creo que la gente cuando le dice use tenis se queda así, pero si hay un zapato que tiene tecnología pura, es un tenis. Tienen estudios biomecánicos de marcha, de pisada, de puntos de apoyo. Entonces, usar un tenis hoy en día, tal vez antes no, pero hoy en día es tecnología pura. Comenta el doctor Alfonso Mesa al panel cómo manejan el pie plano valgo fisiológico asociado a obesidad, que es muy frecuente en la consulta. Además de intentar de bajarlo de peso, en ellos pensarían en algún tipo de manejo como prótesis subtalar. Saludos. Es para todos. Clemente. Perdón, no escuché la primera parte de niños Pie plano con valgo obesidad. asociado a obesidad. Híjole, la verdad es que los estudios que hay con la prótesis subtalar o las prótesis cónicas, en realidad apenas pienso que van a empezar a dar los resultados para saber si en realidad son satisfactorios o no. Eso es un tema muy controversial. Yo honestamente no tengo tanta experiencia usando las prótesis cónicas, pero lo poco que he podido estudiar no es como que la panacea en realidad. Ahora, si volvemos al mismo punto, tenemos un niño con obesidad y sabemos perfectamente bien, aunque desafortunadamente no está tan publicado, al menos en México, la influencia o la asociación realmente de la obesidad con todas las patologías ortopédicas que tenemos. Dani nos podría decir un poquito a ese respecto, porque está haciendo algún estudio en relación a Genuvalgo, pero finalmente lo que nosotros esperamos es mejorar las condiciones generales del paciente y muchas de las veces pienso, en ese sentido, en ese caso específico que comenta el doctor Mesa, si nosotros logramos disminuir el peso en ese pequeño, muy probablemente las molestias que tiene a nivel del pie o de la pantorrilla, ya hablábamos hace un rato de la insuficiencia del tibial posterior, puede ser que mejoren automáticamente y no necesariamente tener que someterlo a una cirugía. No podría yo asegurar que con la obesidad, la prótesis cónica, en realidad sí tenga el mismo resultado, ¿no? No podría yo dar esa información, pero pienso que valdría más la pena primero mejorar las condiciones generales del paciente y ver qué tanto con esto solamente mejora esa sintomatología que tenga el niño. Ok. Sí es controversial y ahorita pues parece que aquí se hizo un poquito de controversia, ahorita les comento. Para el doctor Davagui, en las escoliosis idiopáticas con los adelantos en rehabilitación, ¿considera que hay alguna que pueda funcionar hoy en día, combinada tal vez con la ortesis o sola? Pues no, realmente no, o sea, aunque hayan pues realmente cambiado los esquemas, nuevamente no se ha encontrado ninguna evidencia de calidad realmente que nos diga que la terapia física va a modificar sobre todo, digo, va a mejorar probablemente el balance muscular y tal vez se va a sentir un poco mejor el adolescente o el niño que la haga. Sin embargo, no va a modificar definitivamente, y ese es el punto creo que medular de esto, no va a modificar la historia natural de la escoliosis. Eso es creo que el punto medular de esto, ¿no? Puede funcionar como un paliativo cuando tienen molestias, cuando no se sienten muscularmente balanceados y demás, sí, pero definitivamente no va a modificar la historia natural. Eso es creo que lo más importante que hay que llevarnos de estos tratamientos, ¿no? Entonces, no, la respuesta sería no.
Exacto. Aquí yo creo que hay que tomar en cuenta, comenta el doctor Ángel, que a lo que se refería con que no se podían operar eran cardiópatas o neumópatas severos o pacientes que tengan una contraindicación real a realizarse una cirugía. Creo que aquí el punto medular que siempre va a causar la controversia de las ortesis es que queramos o no, y es mi opinión personal, queramos o no, no van a corregir la deformidad. Son un adyuvante que bien, por ejemplo, como presentó el doctor Hernández, para la mano creo que tiene una función vital, rehabilitatoria, diría en cierto punto, funcional. En escoliosis creo que cae más o menos en el mismo rubro y en el pie probablemente mejoraría ciertos brazos de palanca, mejoraría ciertos soportes y mejoraría el dolor en consecuencia de. Una vez habiendo estudiado perfectamente al paciente, como inició Daniela, que siempre hay que empezar una historia clínica, un buen examen, yo creo que no debemos caer en pues, lo básico en tan poco tiempo, ¿no? Aquí la intención es de esta sesión, porque creo que si me pueden avisar si ya se está acabando el tiempo, y creo que no podemos darle a la ortesis la función que no tiene, o hacerle creer al paciente que porque está usando una ortesis, lo estamos corrigiendo. Yo creo que eso debería ya ser hasta ilegal. Debemos ser muy claros, y no es que porque otros sí se lo mandan, entonces si yo no se lo mando y el otro sí, entonces, o sea, también hay que tener cierta integridad, ¿no? Entonces, ¿para qué la estoy enviando? O sea, ¿cuál es la indicación real por la que yo estoy enviando este tipo de ortesis? ¿Y qué es lo que quiero conseguir con el paciente? El paciente obeso es un tema, yo creo que es un tema que a lo mejor podríamos hacer en otra sesión, que creo que me acaban de dar una idea. Va a tener dolor, pero no va a bajar de peso en 2 días. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Qué opinan? Es un paciente difícil, no es nuestra culpa. Nosotros no lo engordamos, pero él quiere una solución. Sí, y todas las condiciones adicionales de las que platican son ciertas y los pacientes existen, pero tampoco podemos venderles la idea de que al ponerles una órtesis, entonces ya tienen tratamiento porque no se pueden operar, específicamente en deformidades angulares y rotacionales. O sea, exacto. No se va a bueno, corregir, no se pueden o sea, operar, entonces quisieran. ya le puse una plantilla. Ellos creen que tiene tratamiento y yo digo que ya se lo di. Y si no se lo pongo yo, se lo pone alguien más, pues la conciencia del otro. Yo voy a poner, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión de cómo nos conducimos, no solo en nuestra etapa institucional, sino también en nuestra consulta privada, ¿no? O sea, no voy a hacer otro para ver porque alguien más lo hace y yo lo voy a hacer para que se quede conmigo. Y entonces voy a otra vez, ¿no? A combatir con la medicina basada en evidencias, pues para que siga entrando pacientes a mi consultorio, ¿no? Porque yo sí les mando. Pues entonces mándalo a una zapatería, ¿no? ¿Algún otro comentario? O a lo mejor sí lo mandan a una zapatería con receta, ¿no? Con su nombre. Pues sí, digo, realmente, digo, un poco más de lo mismo. O sea, ciertamente el paciente obeso es complicado en todos los aspectos, ¿no? En la escoliosis, en deformidades angulares, pues realmente en todos los rubros creo que se vuelve un paciente difícil de manejar, pero nuevamente indicar una ortesis cuando no sabes que no le va a funcionar, creo que es nuevamente crear falsas expectativas, y como dice Daniela, pues un poco darles a tole con el dedo, ¿no? Entonces, pues yo creo que definitivamente hay que tener una plática muy seria con los papás, realmente presentarles la evidencia, decirles qué funciona y qué no, y pues ni modo, si no se puede operar, si no tiene una oportunidad de ser tratado con lo que pues, sabemos que funciona, pues no tratarlo, y ni modo, ¿no? Tratar de ir a la causa por la cual no podemos operarlo, ¿no? Y tratar de, pues eso, corregirlo y eventualmente, pues, a darle el tratamiento correcto, ¿no? Quiero cerrar con Clemente. Clemente, sí, te toca. Tampoco creo que hay que ser tan drástico, un doctor comenta. Entonces, definitivamente el uso de la plantilla debe ser erradicado.
No, tampoco. No, o No sea, nos no, lo que pasa malinterpreten. es que yo creo que lo más importante aquí es, como dijeron ya todos, entender cuál es el uso real que le vamos a dar a esa ortesis y explicárselo a los papás. O sea, no venderles la idea, como decían todos, de que con esa ortesis se va a corregir el problema y su vida va a ser normal, porque la realidad es que, insistimos, la ortesis no nos va a corregir nada. En relación, por ejemplo, a esto que comentaba de la obesidad, también creo que tenemos que ser muy honestos. Sí somos médicos, pero ahorita somos ortopedistas, en el caso de nuestros ortopedistas pediatras o como el doctor Hernández, cirujano de mano, pero no somos todólogos. Si tenemos un paciente así, pues obviamente nos tenemos que apoyar pues con nutrición, con endocrinología, con áreas pediátricas. Es decir, nosotros no somos quienes les vamos a corregir en realidad esa obesidad a los niños. Nosotros vamos a tratar de corregir o mejorar las condiciones ortopédicas que pueden o no estar asociadas a esa obesidad, pero todo lo demás, o sea, para eso hay otras especialidades, ¿no? Entonces, específicamente la ortesis no es que esté contraindicada, no es que nunca la vayamos a utilizar, pero debemos ser muy cautos en qué pacientes, los niños pequeños son muy poco adaptables al uso de ortesis en realidad, si acaso en los adolescentes y siempre y cuando hayamos mejorado, en el caso, por ejemplo, del pie específicamente, pues esas barreras dinámicas de las que hablaba en un inicio, ¿no? O sea, no es que se estén proscritas, pero hay que ser muy cautos con en quiénes sí se las mandamos y el objetivo que tenemos para podérselas prescribir nada más. Muy bien, no voy a terminar contigo. Ángel, no molestas en lo absoluto. Creo que tus preguntas han ayudado a nutrir este tiempo. Ya para dejar de molestar, dice, en la PCI es muy común el uso de ortesis en pie y creo que está demostrado su uso y hay que entender muy bien lo que es el ciclo de la marcha para saber indicar la ortesis. Eso debería ser otra clase también. Pero dice, pero se descuida mucho la mano. Y usted sugiere, doctor Hernández, uso de ortesis en mano en PCI, ¿sí? ¿No? ¿Cuándo? Y yo creo que ya con esto ahora sí, porque se nos vamos a extender mucho. Diablos. Bien, definitivamente creo que es útil la ortesis, pero no como un tratamiento definitivo. Es parte del tratamiento, no todo es cirugía, porque si no está bien cuidado con una ortesis y un buen tratamiento rehabilitatorio, lo he dicho, si de ese trinomio falta algo estamos haciendo mal. Entonces, sobre todo en los tipos más severos, pero que tienen una capacidad razonable de mejorar con cirugía, se deben cuidar con las ortesis, pero no podemos dejarlas todo el tiempo porque si no la ortesis empieza a hacer el trabajo de lo que estamos reparando. Entonces, si en una transferencia no cuidamos con una ortesis esa transferencia, vamos a tener problemas. Se puede perder tensión en la transferencia, se puede romper la transferencia y empezamos otra vez. Entonces, en ese tipo de situaciones, las ortesis en cirugía de pacientes espásticos sí tiene un lugar indudable, ¿ok? Pero sí definitivamente es parte de un todo. Y la idea es que en cuanto sea posible retirar la ortesis para que el paciente haga el efecto para el cual se trató inicialmente mediante cirugía, ortesis y rehabilitación, mejor. No que dependa de la ortesis, porque si depende de la ortesis, no estamos haciendo el tratamiento como debe ser. Muy bien. Bueno, voy a hacer un refresh aquí, a ver si no hay otra cosa importante. Creo que ya nos están diciendo. Pues ya, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Tal vez les pareció un poco ambiguo que en algunas cosas la ortesis definitivamente no tiene una cabida. Está el curso de reconstrucción a la orden. Ahí pueden entender por qué en miembros inferiores las deformidades rotacionales y angulares no van a responder. No se trata solo de que lo que estamos viendo clínicamente. Hay una gran cantidad de fuerzas musculares y de otro tipo en la que las ortesis probablemente no juegan un papel tan importante, no siendo así en los pacientes con parálisis cerebral infantil. Doctor Jorge, gracias por su participación. Lo perdimos y se conectó en algunas oportunidades. Siendo muy útil en mano, en columna, con sus indicaciones, pero no son correctivas. O sea, aquí el concepto es no se lo lleven como una solución o una opción de tratamiento definitivo. Hay que saber
bien cuándo indicarlas y cuándo retirarlas. Yo creo que esa es la parte más difícil, saber cuándo decirle, ¿sabe qué? Hay que seguir, hay que movernos o se las estoy indicando solo para esto. Hay que ser muy honestos, hablar muy bien con los familiares, y mientras un familiar, un papá está más informado, creo que es un gran aliado en el tratamiento. Si gustan unas palabras de despedida, cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación y creo que estuvo muy productivo. Pues nada más, muchas gracias por la invitación. Creo que fue una sesión muy útil. Creo que todos los ponentes hicieron un excelente papel. Y bueno, como dices, efectivamente hay que tomar esto con reservas, con la evidencia que se mostró. Y definitivamente sí, no es un tratamiento correctivo, es un tratamiento que pudiera llegar a retrasar la evolución de una enfermedad únicamente. Bien. Muchas gracias. Adelante, Clemente. Creo que se perdió. Sí. Bien. A la luz de lo que esta reunión es, la evidencia científica, pues definitivamente, con lo que concluye la charla, definitivamente hay evidencia científica disponible para poder apoyar las cosas que estamos haciendo. Y hay un campo vastísimo de oportunidades para poder explotar, sin hacer protocolos tal vez muy costosos, ni mucho menos, que van a arrojar muchísima información con muy poquito recurso y muy poquito esfuerzo, que creo que esa es una de las cosas de la investigación ideal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo les dejaría para llevar a casa. Es cuestión de pensar un poquito en dónde puede uno aplicar todo eso, y creo que se van a llevar grandes satisfacciones con ese tipo de investigaciones. Buenas noches. Buenas noches. Pues muchas gracias, Gaby, por la invitación, a Silvestre por la coordinación, y pues sí, creo que datos muy interesantes y pues eso, medicina basada en evidencia, ¿no? Eso va a mejorar nuestras prácticas médicas y lo más importante es que va a mejorar los resultados en los pacientes, ¿no? Muchas gracias, que descansen. Bueno. Clemente ya se desconectó. Doctor Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Pues seguimos en septiembre, es nuestra siguiente sesión de ortopedia pediátrica. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias.